Muy buenas equipo y bienvenidos una semana más al canal. Hoy vamos a hablar de esa máquina que probablemente hayáis visto en el gimnasio, probablemente incluso hayáis utilizado, y es la elíptica. De sus beneficios, pero también de sus posibles desventajas o cositas que hay que tener en cuenta. Y os adelanto que la elíptica es un aparato muy interesante para varias cosas que ahora mencionaremos, pero que es verdad que esa parte no tan positiva o esa parte negativa no se tiene tan en cuenta a la hora de utilizarla, y simplemente con esto quiero dejaros claro que hay que conocer qué posibles aspectos perjudiciales puede tener para hacer algo para evitarlos simplemente. No es un vídeo para demonizar la elíptica, aunque ya os adelanto que a mí personalmente no me gusta, pero porque me parece muy aburrida, pero eso es solo mi opinión y mi percepción. Y lo dejamos aparte. Aquí os voy a hablar de datos objetivos para que vosotros lleguéis a la conclusión que decidáis y la utilicéis más o la utilicéis menos en unas situaciones o en otras. Dicho esto, vamos a comenzar hablando de sus beneficios, de sus ventajas, que principalmente tienen que ver con dos cosas, que son en caso de estar lesionados y en caso de querer o necesitar hacer entrenamiento cruzado. En primer lugar, la mayor ventaja es que el gesto de la elíptica es muy parecido al gesto de la carrera. No igual, pero sí muy parecido, y es la máquina que más se parece al gesto de carrera sin tener que hacer impacto. Esto lo convierte en una buena opción cuando estamos lesionados o cuando por cualquier otro motivo no podemos meter impactos. Es decir, no podemos correr porque estamos lesionados de algún músculo o de alguna articulación o de algún tendón. Y por otro lado, ya sea o bien porque estamos volviendo de una lesión, o porque estamos comenzando la temporada, o porque el motivo que sea hayamos empezado a correr después de un periodo de inactividad, estamos empezando a correr, metiendo cada vez más kilómetros progresivamente y queremos meter más carga de entrenamiento o más volumen de entrenamiento sin necesidad de meter impactos, sin necesidad de meter más kilómetros corriendo. Pues en ese caso, la elíptica también es una buena opción, es decir, como entrenamiento cruzado, para seguir aumentando entrenamiento cardiovascular sin meter más periodos de carrera. Esto que os cuento del entrenamiento cruzado cuando estamos lesionados o cuando queremos meter menos carrera, por supuesto que también se puede hacer utilizando la bici, ya sea de carretera, de montaña o la bici estática en el gimnasio. Se puede hacer a través del aquarunning o a través del remo. Todas esas cosas que os acabo de mencionar son muy interesantes para meter este entrenamiento cruzado sin impacto, pero es cierto que entre todas las opciones que tenemos, la elíptica es la que más se parece biomecánicamente a la carrera, y sí que es la que se ha visto que puede mantener esas adaptaciones cardiovasculares, ese nivel de carrera, vamos a decir, tu nivel de rendimiento en carrera, lo puede mantener más a raya sin que descienda cuando estamos lesionados y tenemos que dejar de correr, por ejemplo. El aquarunning, por ejemplo, también es interesante, no me voy a meter porque este vídeo no va de eso, pero sí que es verdad que es como más complicado de realizar porque se necesita un material que no solemos tener al alcance, por no hablar de que necesitamos una piscina, que no en todos los gimnasios, de hecho normalmente en los gimnasios no hay piscina. Por lo tanto, vamos a dejar eso a un lado y nos quedamos con que la elíptica es la máquina o es el ejercicio cardiovascular más interesante cuando queremos hacer algo lo más parecido posible a la carrera. Por lo tanto, resumen de las ventajas, por supuesto que sí, yo la recomiendo tanto si estás lesionado como si quieres meter menos volumen de kilómetros, pero con esto lo vamos a unir a las posibles desventajas o aquellos aspectos no tan positivos que tienes que tener en cuenta si vas a utilizar la elíptica. En primer lugar, tienes que tener en cuenta que aunque se parece a correr, no es correr, y por lo tanto nunca va a llegar a generar las mismas adaptaciones fisiológicas y biomecánicas que se producirían con la carrera. Aquí, por supuesto, hay que sopesar si correr más me beneficia o me aumenta el riesgo de lesión, y por lo tanto me compensa no mejorar tanto si utilizo la elíptica, pero simplemente tenlo en cuenta. Nunca será sinónimo directísimo de correr, porque básicamente no es correr. Y como no es correr, aquí nos vemos con el segundo punto que tienes que tener en cuenta, y es que el gesto y la musculatura que se trabaja no es la misma, y por lo tanto a nivel muscular tampoco estás entrenando de la misma manera que si estuvieses corriendo. Esto quiere decir que se fortalecerán menos los músculos implicados en la carrera, y por lo tanto cuando vuelvas a correr pues lo vas a notar. Y relacionado con el hecho de que es una máquina en la que no hacemos impacto, esto está muy bien pues cuando efectivamente por una lesión o por cualquier otra condición no podemos hacer impacto, pero
si no estás lesionado y nadie te ha recomendado que no hagas impacto, estás perdiendo los beneficios que el impacto tiene en nuestro cuerpo, que es principalmente que ayuda a fortalecer los huesos. Seguro que habéis oído la palabra densidad mineral ósea, pues la densidad mineral ósea se mejora más o menos hasta los 30 años gracias al entrenamiento de fuerza y gracias al ejercicio con impacto, y a partir de los 30 años, que de manera natural empezamos a envejecer y empezamos a perder muy progresivamente densidad mineral ósea, a partir de esta edad nuestra misión es ralentizar lo máximo posible esa pérdida de densidad mineral ósea, y eso pasa por hacer ejercicio con impacto y hacer ejercicio de fuerza. Si tú no haces impacto porque no quieres, no porque te lo haya prescrito un fisio, un médico o tu entrenador, pues al final estás perdiendo esa ventaja que nos da la carrera, entre otras muchas cosas. Y aquí viene la desventaja principal, lo que necesito que tengas en cuenta cuando utilices la elíptica, y es que existe una falta muy grande del control de los movimientos. ¿Por qué? Porque la elíptica normalmente tiene un gesto cerrado de zancada, que se puede adaptar mejor o peor a ti, porque puede ser más alto, más bajo, más ancho, más estrecho, tener las piernas más o menos largas, tener una zancada natural más o menos larga, pero todo eso da igual, porque la elíptica, al tener el movimiento cerrado, estás haciendo la misma longitud de zancada todo el tiempo, sin importar cuáles sean tus características morfológicas y biomecánicas. Esto nos trae dos desventajas. Por un lado, que al estar haciendo un gesto que no es natural en ti, que no se adapta a ti, existe la posibilidad de que te salgan molestias, sobre todo articulares o musculares. Y por otro lado, todo el rato es el mismo gesto exactamente. ¿Qué quiero decir con esto? Cuando nosotros estamos corriendo en la calle, vale, más o menos llevamos todo el tiempo en la misma longitud de zancada, pero no, porque al subir una cuesta cambia la longitud de zancada y la intensidad, al bajar una cuesta también, si tenemos que saltar un charco, si tenemos que bajar de una acera, si tenemos que subir unas escaleras, digamos que estamos todo el rato, aunque sea ligeramente, cambiando nuestro patrón de carrera, y eso hace pues que el cuerpo se esté moviendo de manera dinámica y que no se sobrecarguen unos músculos o unas partes del cuerpo más que otras. Esto en la elíptica no pasa, estás todo el rato haciendo el mismo gesto exactamente, y además poniendo mucho peso todo el tiempo sobre las plantas de los pies. Si has probado la elíptica, si has hecho, yo que sé, una sesión aeróbica de 1 hora, notarás que los pies acaban teniendo como hormigueo, y es que al final casi que se medio duermen porque todo el rato estás poniendo el peso sobre los pies. Es similar a cuando estás de pie mucho rato, que acabas súper cansado, tanto de piernas como de pies, pues en la elíptica pasa un poquito lo mismo. Esto para mí es la mayor desventaja y es lo que hay que tener en cuenta, porque quizás si estás utilizando la elíptica para evitar otro tipo de lesiones, te vengan otro tipo de lesiones derivados de usar la elíptica constantemente en sustitución a la carrera. Repito, no quiero que dejes de utilizar la elíptica si crees que es una buena herramienta para entrenamiento cruzado o para tratar una lesión o para volver a la carga después de un tiempo de inactividad. Pero sí que ten esto muy en cuenta. ¿Y cuál es mi recomendación? Pues bien, mi primera recomendación es que más o menos cada 20 minutos hagas un descanso de 1 o 2 minutos saliendo de la elíptica, haciendo algún otro gesto totalmente diferente, estirando un poquito, haciendo algo de movilidad y luego volver a retomar la sesión en el caso de que sea una sesión larga. Por otro lado, si tu caso es que estás lesionado y no puedes meter impacto y por lo tanto todo el entrenamiento que hagas es en elíptica o es sin impacto, te recomiendo que aunque la elíptica sea el elemento principal que utilices, también lo alternes con natación, con bicicleta, con cicloergómetro incluso, porque vas a estar trabajando la capacidad cardiovascular, pero el estímulo al cuerpo será diferente, mejorarás otras partes del cuerpo, otra musculatura y evitarás esta sobrecarga de ciertos músculos o de ciertas estructuras por abusar de la elíptica o por hacer mucho tiempo de trabajo en elíptica. Y por último, si es tu caso que estás utilizando la elíptica por lesión, no olvides bajo ningún concepto seguir entrenando la fuerza. Si no lo hacías, error grandísimo, ya sabes, si me has visto más veces, sabes que soy muy pesada con esto. Tienes que entrenar la fuerza siendo corredor, me da igual la distancia que corras.
Y si estás utilizando mucho la elíptica, sigue entrenando la fuerza y no te olvides de entrenar la movilidad, flexibilidad, amplía tus rangos de movimiento, porque la elíptica lo que está haciendo es que se acorten esos rangos de movimiento por el motivo que hablábamos antes. Así que muy importante darle todavía más relevancia al entrenamiento de movilidad y al entrenamiento de fuerza. Antes de terminar el vídeo os quiero mencionar que hay dos tipos de elíptica. Esta que hablábamos, que es la que está en casi todos los gimnasios, que tiene ese circuito cerrado en el que tú no puedes modificar la longitud de zancada, digamos, pero es que luego hay otro tipo de elíptica que sí que es como más libre y sí que puedes hacer la zancada más larga o más corta. Lo cierto es que yo, a la gente que he visto utilizar esta elíptica, tienden a hacer la zancada incluso más corta y ves a gente que está haciendo casi como si subiese escalones. Si en tu gimnasio hay este tipo de elípticas, también es muy buena opción utilizar esta para entonces sí adaptarlo a lo que sería tu zancada o lo más parecido posible a tu zancada. Y hasta aquí este vídeo escueto y directo, que espero que te haya servido. Si tienes cualquier duda me la puedes poner aquí en los comentarios, que ya sabes que siempre te leo. Si me quieres contar si estás utilizando la elíptica o en qué momentos te parece a ti que es interesante utilizar la elíptica, te animo también a que le des un like y a que compartas este vídeo con alguien a quien creas que le puede servir. Y por mi parte, nada más. Muchas gracias por estar aquí un día más y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta luego!